¡Buah, Miriam! Esto es lo mejor que me ha pasado en años. Cuchillo. Voy a aprovechar cualquier excusa para enseñar esto. ¿Qué es esto? Estos son 31,5 kilos del elemento que ha revolucionado el mundo. Gracias a este elemento llevamos en nuestro bolsillo la información que antes ocupaba bibliotecas enteras, enviamos mensajes entre puntos opuestos del mundo en una fracción de segundo, en lugar de semanas o meses, nos podemos orientar por todo el planeta de manera precisa e instantánea y tenemos acceso a todo el entretenimiento imaginable en cualquier momento y lugar. Este elemento que ha dado un vuelco a nuestras vidas es el silicio, y allá donde haya algo electrónico lo vas a encontrar. Pero ¿cómo se ha convertido el silicio en el rey indiscutible de la electrónica? ¿Qué tiene de especial este elemento? Para averiguarlo tendremos que viajar al pasado. Los primeros ordenadores eran monstruosos. Pesaban tanto como un tráiler, ocupaban el volumen de un piso grande y consumían energía al ritmo de decenas de viviendas en pico de demanda. ¿Y sabéis por qué estos ordenadores primitivos eran tan grandes e ineficientes? Una palabra: interruptores. A estas alturas habréis oído 1000 veces que los ordenadores piensan en unos y ceros. Pues esos unos y ceros se generan mediante interruptores. Aunque, por suerte, los interruptores de los ordenadores no se accionan a mano como los de la luz. Los primeros ordenadores digitales usaban relés y más tarde válvulas de vacío que se apagaban y se encendían de forma automática según el voltaje que les aplicaba el circuito. Si estaban apagados, se mantenían en el estado 0 y cuando se encendían pasaban al estado 1. Y agrupando estos interruptores en unos circuitos llamados puertas lógicas, los ordenadores podían realizar operaciones, bueno, lógicas. Sin embargo, las válvulas de vacío y los relés tenían una pega. Cada uno de estos dispositivos medía varios centímetros de largo. Y por eso los primeros ordenadores eran inmensos, porque contenían miles de válvulas o relés que ocupaban un montón de espacio. Y los ordenadores se hubiesen quedado así si no fuese por el silicio. El silicio pertenece al selecto grupo de los metaloides, lo que significa que es una especie de quimera entre un metal y un no metal. Por ejemplo, tiene un aspecto brillante y un punto de fusión alto como la mayoría de los metales, pero es frágil y quebradizo como los no metales. Pero lo que hace al silicio único es su carácter semiconductor, es decir, conduce la electricidad, pero no mucho. Y curiosamente, esta conductividad mediocre es la principal ventaja del silicio, porque la podemos moldear a nuestro gusto mediante el dopaje. No ese tipo de dopaje. Me explico. En un cristal de silicio puro, los 4 electrones exteriores de cada átomo están enlazados con sus 4 átomos vecinos, así que apenas quedan electrones libres que se puedan mover por el cristal. Por eso el silicio puro no conduce bien la electricidad. Ahora bien, fijaos en lo que pasa si sustituimos algunos átomos de silicio por un elemento con 5 electrones exteriores como el fósforo o el arsénico. Su quinto electrón queda desemparejado. Este silicio rico en electrones libres es silicio N o negativo. En cambio, si usamos un elemento con 3 electrones exteriores como el galio o el boro, uno de los 4 enlaces no se cubre y queda un hueco en el cristal con carga positiva. Ahora tenemos silicio P o positivo. Esto es lo que significa dopar el silicio, especiarlo con pequeñas cantidades de otros elementos de forma controlada. Y como tanto los electrones libres como los huecos facilitan el paso de la corriente, el silicio N y el silicio P son mejores conductores que el silicio puro. Y aquí ocurre la magia, porque si haces un sándwich de silicio P y silicio N, el resultado es un nuevo tipo de interruptor revolucionario, un transistor. Aunque en la vida real tiene más partes, no están hechos de pan. Existen muchos tipos de transistores, pero uno de los más comunes, el MOSFET, consiste en un sustrato de silicio P con 2 regiones de silicio N y un terminal entre ellas, la base, separado por una capa aislante. Mientras a la base no se le aplique un voltaje, el transistor permanece apagado porque no existe una banda conductora en el silicio P que conecte las regiones N. Pero en cuanto se le aplica un voltaje positivo, en el silicio P se forma un canal de electrones que permite que la corriente fluya. Ahora el transistor está encendido. Y diréis, vale, entonces estás diciendo que un transistor actúa como un interruptor automático controlado por una señal eléctrica. ¿Y qué tiene eso de revolucionario? ¿En qué se diferencia de los relés y las válvulas de vacío? Pues en que al no tener partes móviles y consumir muy poca energía, el tamaño de los transistores se puede reducir muchísimo. De hecho, hoy en día se están fabricando transistores de silicio de solo unos pocos nanómetros
o millonésimas de milímetro. En otras palabras, el silicio ha cambiado las válvulas y los relés aparatosos por interruptores cientos de veces más pequeños que una bacteria. Como resultado, en un microprocesador moderno del tamaño de una uña caben miles de millones de transistores de silicio. Pero las virtudes de este metaloide no acaban aquí. Simplificando mucho, la velocidad de cálculo de un ordenador depende del ritmo al que puede generar unos y ceros. O lo que es lo mismo, al que sus interruptores se encienden y apagan. En este sentido, las válvulas de vacío se podían accionar unas 100.000 veces por segundo y los relés antiguos solo unas 50. Sin embargo, un transistor moderno de silicio es capaz de cambiar de estado miles de millones de veces cada segundo. O sea, que los ordenadores modernos son tan compactos y veloces porque el silicio permite concentrar muchísimos interruptores muy rápidos en un espacio muy reducido. Ahora bien, ¿cómo se consigue que un simple pedazo de silicio haga operaciones lógicas? Como os podréis imaginar, no es una tarea fácil. Se requiere un proceso largo y enrevesado que empieza con una piedra, el cuarzo. Aunque no nos vale cualquier tipo de cuarzo. Si buscáis en Internet de dónde se extrae el silicio, Internet os dirá que de la arena. Y la idea tiene sentido a primera vista porque el silicio se extrae del cuarzo y la arena está hecha principalmente de cuarzo. Pero siento informaros de que eso es un mito. El silicio no se extrae de la arena. La arena no sirve para obtener silicio a gran escala porque el pequeño tamaño de sus granos no es compatible con los métodos industriales de extracción de silicio. Y además, la arena siempre contiene granos de otros minerales que complican aún más las cosas. Por eso el silicio no se extrae de la arena, sino de algo parecido a lo que hay en esta pared de roca. Hoy, en Cómo lo hace, en Ciencia de Sofá, chips de silicio. Estas rocas están llenas de pequeños nódulos de cuarcita, una roca muy dura e inerte que habréis visto 1000 veces porque se usa mucho como piedra decorativa y material de construcción. Pero lo que nos interesa a nosotros es su composición química, porque al estar hecha casi enteramente de cristales microscópicos de cuarzo y por tanto de dióxido de silicio casi puro, la cuarcita es una fuente ideal de silicio. La extracción del silicio comienza triturando cuarcita de alta pureza hasta reducirla a masas del tamaño de un puño. Y estos pedruscos se introducen junto con un montón de carbón en grandes hornos de arco eléctrico que lo calientan todo a unos 1800 grados. A estas temperaturas, el monóxido de carbono generado por la combustión del carbón reacciona con el dióxido de silicio del cuarzo, robándole el oxígeno al silicio y liberando este metaloide de su prisión cristalina. El resultado es un silicio con una pureza de en torno al 99% que se usa principalmente para producir aleaciones de aluminio y siliconas. Ahora bien, extraer el silicio de las rocas era la parte fácil. Lo complicado viene ahora. Porque como incluso la cantidad más mínima de impurezas fastidia las propiedades eléctricas del silicio, se necesita un silicio muchísimo más puro que este para poder fabricar transistores. Por eso el siguiente paso es refinarlo. Bueno, el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. El largo proceso de refinado empieza pulverizando el silicio anterior y mezclándolo con ácido clorhídrico a altas temperaturas para convertirlo en triclorosilano, un gas que se condensa y se destila para separarlo de la mayoría de sus impurezas. A continuación, el triclorosilano destilado se mezcla con hidrógeno y se inyecta en un reactor que contiene unas barras de silicio finas y curvadas. Aquí empieza la siguiente fase, el proceso Siemens. Cuando el reactor se calienta a unos 1000 grados, las moléculas de triclorosilano se empiezan a descomponer y sus átomos de silicio se depositan sobre las barras, cubriéndolas con una gruesa capa de cristales de silicio con una pureza del 99,9999%. Es decir, estas barras de silicio refinado contienen un solo átomo de impurezas por cada millón de átomos de silicio. Sin embargo, este silicio súper puro sigue sin serlo bastante puro para los transistores. Por eso hay que seguir refinándolo. Y el siguiente paso es la salchichonización. Bueno, vale, me he inventado el nombre, pero es que mirad cómo se llama el proceso de verdad. El método Schwarzschild. La salchichonización consiste en fundir el silicio superpuro e introducir en él una barra hecha de un único cristal de silicio. Dentro del líquido incandescente, los átomos de silicio se adhieren al cristal guía siguiendo su mismo patrón y la barra va creciendo mientras se retira poco a poco. Pero muy poco a poco, porque esta operación dura entre una semana y un mes. El resultado es un enorme cristal de silicio de hasta 30 centímetros de diámetro y 2 metros de largo y una pureza del 99,999999
99,99%. En otras palabras, solo 1 de cada 10.000 millones de átomos de estos salchichones de silicio no es de silicio. ¿Qué pensáis? ¿Os parece que esta pureza ya es suficiente? ¡Correcto! ¡No! Así que venga, a seguir refinando el salchichón. El último paso del refinado es la fusión por zonas, que consiste en rodear el salchichón con una bobina de inducción que mantiene fundida una sección del cilindro mientras se mueve de un extremo a otro. De esta manera, las pocas impurezas que le quedan al silicio se concentran en la zona fundida y son arrastradas hacia los extremos, que luego se cortan para retirarlas. Y tras unas 50 pasadas de la bobina, el silicio alcanza una pureza del 99,999999999%. El salchichón por fin está listo para enviarlo a una charcutería de alta tecnología, donde lo cortan en lonchas, obleas, de menos de 1 milímetro de grosor. Y ahora sí, estas obleas de silicio ultrapuro por fin están listas para fabricar sobre ellas miles de millones de transistores. Aquí empieza el proceso de dopaje. Bueno, en realidad empezó hace rato. El dopaje comienza durante la salchichonización. Madre mía, vaya frase. Ya que al silicio fundido se le añaden pequeñas cantidades de elementos dopantes para que el salchichón y por tanto las obleas tengan incorporada la primera capa de silicio N o P. Y estos discos dopados están listos para la siguiente fase, la implantación iónica. Ya, suena a ciencia ficción, pero simplificando mucho, consiste en disparar contra las obleas un chorro de iones de los elementos dopantes a tal velocidad que se incrustan en ellas, y se asegura que esos iones se clavan allá donde van los transistores, cubriendo las obleas con distintas plantillas. ¡Listos! Acabamos de preparar sobre la oblea miles de millones de sándwiches de silicio N y P. Ahora se cubre la oblea con una capa finísima de óxido aislante, se le practican agujeros minúsculos a esta capa allá donde van todos los terminales, se rellenan los agujeros con un material conductor y ya estaríamos. Tras un largo viaje científico que nos ha llevado a través de la geología, la química, la física y la electrónica, hemos pasado de unos trozos de cuarcita a algo parecido a esto. Una oblea de silicio recubierta de cientos de circuitos integrados, cada uno con hasta miles de millones de transistores. Y gracias a esta miniaturización extrema, de un solo lingote de silicio como el mío, se pueden sacar hasta cientos de miles de microprocesadores. Y por último, los chips se recortan de las obleas, se encapsulan en materiales que los aíslan y los protegen, y se incorporan a todos los dispositivos electrónicos imaginables. Y así es como convertimos unas simples piedras en cerebros digitales hechos de interruptores. Sé que parece magia, pero es solo un ejemplo de las cosas increíbles que los humanos podemos crear cuando distintas ramas de la ciencia trabajan juntas. Eso sí, a veces no te puedes fiar de la gente que maneja estos cerebros digitales. Por eso os podría interesar NordVPN. A estas alturas seguro que ya habéis oído hablar de NordVPN, el servicio que oculta tu verdadera ubicación en Internet para ofrecerte una navegación más privada y segura. Pero eso es solo una pequeña parte de lo que NordVPN puede hacer por ti. Su protección contra amenazas también bloquea páginas web maliciosas, analiza tus descargas en busca de malware y elimina la publicidad intrusiva. Y además, ahora NordVPN también monitoriza la dark web y te avisa si alguien ha filtrado tus credenciales, como contraseñas o cuentas bancarias, para que puedas tomar medidas. Y si todo esto os parece poco, NordVPN también incluye MeshNet, una herramienta con la que te podrás conectar de manera remota entre los 10 dispositivos en los que puedes instalar la aplicación. Si te gustaría disfrutar de todas estas ventajas, puedes obtener una suscripción anual a NordVPN con un descuento enorme en el enlace de la descripción del vídeo o entrando en nordvpn.com y usando el código Ciencia de Sofá. Y si no quedas satisfecho en 30 días, NordVPN te devuelve el dinero. Así que no pierdes nada por probarlo. ¡Hasta la próxima! Y ahora a ver dónde guardo este trasto.